Grabar. Ya, bien. Buenas tardes, estimados alumnos. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy día, que antiguamente, hasta el año pasado, era una clase que se hacía separada. Hoy día es una clase que es junta, ¿ya? Que son la clase 4 y 5, juntas en una sola, que antiguamente se separaban, pero por temas de que nos tocaron muchos feriados, las cátedras que son justo viernes y lunes, las mías es viernes, lunes la del doctor Bravo, se decidió hacer una clase que es en conjunto, ¿ya? Así que una clase un poquito más larga, pero bien interesante por temas de que vamos a hablar de cosas que en realidad se hablan solo esta vez en la carrera, no las hablaremos más hasta que ustedes salgan, pero lo bonito de esto es que yo he tenido la suerte que me espero todavía, porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero espero a fin de año, y este año particularmente, a principios más bien del próximo, en enero, yo tengo la suerte de hacer una parte de un curso de protección radiológica que entrega la universidad gratuitamente a los alumnos para que salgan con más herramientas para la búsqueda laboral, porque es algo que exigen sobre todo ¿cómo se llama? La parte pública. Entonces, yo hago una parte de ese curso, la otra la hace alguien que viene de afuera, que es un tecnólogo, y me encanta porque me encuentro con las generaciones cuando yo los vi en tercero, después cuando van saliendo. Entonces, es una cosa muy linda. No me he encontrado con nadie que haya salido todavía habiendo sido alumno mío. Recién este año me tocaría con la primera generación, que fue el 2017, cuando yo entré a la universidad, al segundo semestre. Así que va a ser una cosa muy linda que me encanta, para hacer como un cierre de ciclo. Y ahí yo les voy a explicar qué es lo importante para mí de lo que van a hacer, porque ahora salen como profesionales. Ahí les voy a contar un poco qué es lo importante para mí, que es una cosa fundamental. Pero para eso quedan 3 años, así que ánimo. Bien, vamos a hablar de esta clase que es bastante larga, así que voy a ir un poquito rápido en ciertos puntos. Esto es lo que nosotros más o menos deberíamos considerar. No se los voy a leer, ustedes lo pueden ver en la pantalla. Esta clase va a estar proyectada en mi segunda pantalla porque tiene ciertas animaciones. Las clases con animaciones yo las proyecto en segunda pantalla para que se puedan ver. Eso genera a veces problemas de audio. Así que yo voy a estar fijándome constantemente si hay problemas de audio, porque me fijo que no se escucha o hay algún problema, y en ese caso, porque me falla, hay un monito o me avisa el Collaborate, y ahí automáticamente yo me detengo, no hablo, espero que se reconecte y continúo. Bien, partamos con esto que estamos viendo acá. Esto que está aquí es un equipo de rayos convencional. Esto es lo que ustedes se van a enfrentar comúnmente en cualquier parte, en la mayoría de las clínicas, etcétera, hay este tipo de equipos, ¿ya? Los equipos intraorales convencionales tienen esto que es un soporte, ¿no es cierto?, que sostiene un brazo. Este brazo completo es el brazo que ayuda a mover y llevar el cabezal al lugar donde yo voy a hacer la toma radiográfica, ya sea superior o inferior, anterior, posterior, etcétera. Y lleva también los cables eléctricos del interior, que vienen desde el enchufe, ¿no es cierto?, se conectan a la caja, el soporte, luego a través de estos llegan la corriente hasta acá al cabezal, que es muy importante para la toma radiográfica. ¿Bien? Entonces tenemos el brazo de soporte y el cabezal como la parte externa del equipo. ¿Bien? En segundo lugar, ya vamos a ver más, vamos a ir como entrando un poco hacia el equipo y vamos a fijarnos en esto que está acá, que es el cabezal. ¿Bien? El cabezal es muy importante porque es donde está el núcleo de donde se van a formar los rayos X desde el equipo, ¿no es cierto? Entonces, este cabezal va a estar por fuera, es metálico, ¿no es cierto? Está unido al brazo, tiene un elemento para poder girar, ¿no es cierto?, para girar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como vimos en clases anteriores para la toma radiográfica. Aquí unas rayitas que muestran los ángulos para que yo pueda decidir qué tipo de angulación voy a utilizar, y un cilindro localizador de plástico o acrílico para darme cierta distancia con respecto al paciente para la toma radiográfica, para que sean los rayos más paralelos los que lleguen a formar la imagen, y una cierta distancia para que los rayos sean los más paralelos que lleguen y no los más divergentes para generar distorsión por amplitud. Por eso esto tiene una cierta distancia. Y además, recordarles siempre que la idea es que el cilindro esté, la película siempre en el centro. Uno debe imaginar que la película está centrada dentro del cilindro. ¿Verdad? Eso es una cosa difícil porque la película está dentro de la boca, pero uno más o menos puede buscar, ojalá cuando hagamos, y espero que lo hagamos, pero tal vez no se pueda, ojalá se pueda, hacer el práctico en los laboratorios de toma radiográfica para poder ver eso. ¿Bien? Y lo que vamos a ver luego adentro son ciertos aspectos que tienen que ver con la formación de los rayos, que les voy a mostrar de inmediato. Entonces, ahí está el cilindro, ¿no es cierto?, y cabezal localizador. Estos dos elementos que están acá, que son el filtro y el colimador, se encuentran aquí, a la salida del cilindro, del cabezal, perdón. A la salida del cabezal vamos a encontrar esos dos elementos. ¿Qué son? En primer lugar, nos vamos a encontrar con un filtro circular que es de aluminio. ¿Para qué sirve este filtro? ¿Por qué es de aluminio?
Se utilizan distintos materiales por las características que tienen, atómicas. ¿Qué es esto? El aluminio tiene un número atómico 13. O sea, no es un material tan denso. La densidad de los materiales se ve por la cantidad de átomos que tienen. El plomo, por ejemplo, que está acá, del colimador, es número atómico 82. Es muy denso, no deja pasar los rayos. El filtro, si ustedes se fijan al revés del colimador, es cerrado, es ciego, no deja pasar los rayos en el fondo. O sea, no tiene una apertura. ¿Por qué razón? Porque este filtro, la idea es que no deje pasar rayos. ¿Para qué? Para que cuando salgan desde el tubo de rayos, desde acá adentro, choquen con él y los de menor energía que no tienen utilidad queden detenidos por el filtro. Y atraviesen el filtro solo los que tienen mayor energía. Con lo que yo ya les estoy diciendo que el haz de rayos es heterogéneo, o sea, tiene distintos niveles de energía un mismo haz. Ese haz que es divergente, que yo les había dicho, que siempre se va abriendo como un abanico, ¿no es cierto?, como un cono, que siempre se va abriendo, en línea recta van los rayos, pero algunos son más paralelos, otros van abriéndose en distintas direcciones, pero siempre rectilíneos. Ese haz de rayo es heterogéneo, o sea, tiene distintos niveles de energía cada rayo. Los que no me sirven son los de menor energía, porque eso los va a terminar absorbiendo el paciente. Razón por la cual son detenidos por el filtro y no atraviesan. Aquí van a atravesar solo los de mayor energía. Y a continuación, atravesando los filtros, que normalmente son más de uno, pueden ser dos o incluso tres, se van a encontrar con esto, que es un colimador. El colimador es el filtro, su función es filtrar, o sea, no dejar pasar los rayos de menor energía que no me sirven para la toma radiográfica. ¿Bien? Por otro lado está el colimador, que es de plomo, número atómico 82, el cual tiene muchos átomos, es muy denso, no deja atravesar a los rayos X, por eso tiene una apertura. ¿Por qué razón? Porque a través de esta apertura solo van a atravesar los rayos más paralelos. Desde la salida del tubo de rayos, los rayos siempre, son divergentes. Siempre se van abriendo. Los que se van abriendo a mí no me sirven porque van a impactar en otros lugares que no me sirven y van a generar radiación secundaria o radiación que absorbe el paciente que no tiene utilidad. Yo siempre necesito los más rectilíneos para que impacten en el diente o en la zona que yo quiero radiografiar y eso genera imagen. ¿Y cómo logro eso? Pasando a través de este colimador que solo va a dejar pasar a través de esta apertura los rayos más rectilíneos. De aquí hacia afuera van a seguir siendo divergentes, pero la divergencia parte de acá. O sea, el más paralelo parte acá y se empieza a abrir de a poco. Entonces lo que va a llegar acá es un haz de rayos mucho más paralelo para formar la imagen, mucho menos divergente. Va a tener divergencia en sí, pero mucho menor a la del origen que parte de acá atrás del tubo de rayos, ¿ya? Por lo tanto, la función del tubo de rayos es circunscribir el haz de rayos. El filtro filtra, no deja pasar los rayos de menor energía, el colimador colima. ¿Qué significa esto? Circunscribe el haz de rayos para que llegue lo más paralelo posible a el objeto a radiografiar. Y adentro del cabezal, ya yéndonos más hacia adentro, ya pasamos por el colimador y por el filtro, llegamos acá adentro donde hay un tubo de rayos. Este monito lo que muestra acá es por fuera el cabezal. Esto que está aquí es el cabezal, ¿no es cierto? Es esto mismo que la carcasa que está por fuera, que por dentro está revestido de plomo. Hacia afuera vamos a encontrar a este nivel, a la salida del tubo, más o menos a esta altura, que es acá, vamos a encontrar el filtro, que estaría acá, y aquí afuera, esta capita, que son el colimador, que lo que va a hacer esta capita es circunscribir el haz de rayos. Eso es hacia afuera, pero hacia adentro, en el núcleo, está este tubo de rayos. El tubo es de vidrio, sellado al vacío, porque no puede haber aire en el interior, porque la generación de rayos X no puede tener nada que entre medio la intervenga. El aire tiene masa, tiene átomos, y eso interfiere con la generación de los rayos X, por eso el tubo tiene que ser al vacío, ¿ya? Además, este tubo, yo esto lo explico en mis laboratorios, si usted no tiene laboratorio conmigo no se lo voy a explicar tan en detalle, no se preocupe, es cultura general, no es una cosa, eso es porque cada profesor tiene la libertad de explicar cosas distintas en su laboratorio. A mí me gusta explicar en los laboratorios, yo lo ocupo más para profundizar la materia, que usted adquiera más detalles. No se van a preguntar en la solemne, pero para mí son cosas que considero importantes. Aquí lo voy a hacer de manera más general porque la cátedra es más general porque es para todos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un tubo de rayos, como yo les decía, que va a tener por un lado un cátodo, como dice acá, cátodo, y un ánodo. Ambos van a estar conectados, y aquí es lo que yo explico más en detalle en mi laboratorio, que están conectados el cátodo a un transformador de baja energía
Y el ánodo y el cátodo, ambos conectados a su vez a un transformador de alta energía. ¿Por qué razón? El transformador de baja energía lo que hace es, una vez que yo prendo el equipo, entra la corriente. Recuerden, si el equipo no está prendido o no está enchufado, no pasa corriente. Si no hay corriente, no hay generación de rayos. Si yo prendo el equipo, lo enchufo primero y prendo el equipo, pasa corriente, pero no hay generación de rayos X todavía. La generación de rayos X solo es cuando yo aprieto el cronorruptor, el botón para generar rayos X. Si no, los rayos X no se generan. ¿Ya? Yo prendo el equipo, la corriente empieza a pasar y llega a través del transformador de baja al cátodo. ¿Por qué se llama de baja? La corriente normal que nosotros tenemos es de 220 volts. Al entrar al transformador, baja de 3 a 8 volts según el selector que yo ocupe en el equipo del miliamperaje. Tiene relación directa, o sea, el selector de miliamperaje, ya se los voy a mostrar, va de 3 a 8 miliamperes, que es lo mismo que 3 a 8 volts. ¿Por qué se baja de 220 a 3 o 8 volts o 3 o 8 miliamperes? Porque esa corriente que se bajó va a dejar incandescente, va a dejar caliente, va a prender este filamento que es de tungsteno que está en el cátodo. ¿Por qué se ocupa tungsteno? Porque es un material resistente al calor y que tiene un número atómico 74. Tiene alta disponibilidad de electrones. Es denso, también serviría para detener rayos, pero es mejor el plomo, porque tiene un número atómico 82. Es más alto todavía, detiene más los rayos. ¿Pero por qué se ocupa este para generar rayos? Porque es muy resistente al calor. Porque aquí lo que se genera en la producción de rayos X es 1% de rayos X, 99% de calor. Todo es calor acá. Por eso que el cabezal, por dentro, donde está acá el cabezal con plomo, por dentro esto está flotando el tubo alrededor de aceite. Porque el aceite, como dice aquí, oil, es un disipador del calor. Porque lo que aquí se genera es mucho calor. Entonces, este filamento queda incandescente cuando yo prendo el equipo, el transformador baja la corriente para que quede incandescente y no se queme. Si le llegaran 220 se quemaría automáticamente, pero como le llegan 3 a 8 volts o miliamperes, genera que pueda quedar incandescente sin quemarse. Mientras más calor tengan en ese rango entre 3 a 8 miliamperes, mayor es la cantidad de electrones de la nube de electrones de los átomos del tungsteno, los cuales se van a separar de la nube. Recuerden que los átomos están formados por un núcleo de protones y neutrones con carga positiva y una nube de electrones amplia con capas desde el núcleo, capa que está más cerca al núcleo a capa externa, está más afuera, ¿no es cierto? Son distintas capas, no me acuerdo los nombres, pero son como 6 capas de mu, lambda, etcétera, tienen distintas denominaciones del exterior hacia el interior, hacia el núcleo, que tienen mayor o menor energía. La capa más externa es la más energética. ¿Por qué? Porque esos electrones tienen que tener mayor energía para mantenerse unidos al núcleo en el fondo, para que no se vayan a cualquier parte. Los que están más cerca del núcleo tienen menor energía porque están más cerca del núcleo. No necesitan tanta energía para mantenerse unidos a él y girando alrededor. Esa es la lógica. Bien, entonces el filamento de tungsteno, al quedar incandescente, al calor, mientras mayor es el miliamperaje, mientras mayor son los volts en el fondo de la baja de corriente, no los 220, de 3 a 8 volts, esto o 3 a 8 miliamperes se separa más. Mientras más miliamperaje yo le doy, más se separan las nubes. Y si las nubes se separan más sin salirse de los átomos de tungsteno, pero separándose más, me favorece el viaje de los electrones a impactar a este lado y formar rayos X que les voy a explicar de inmediato. Al otro lado tenemos un ánodo. El ánodo tiene un punto focal, el cual se encuentra en 45 grados, porque al impacto de los electrones acá, la interacción va a generar rayos X en todas las direcciones. Los que logran salir en 45 grados por esta ventana son los rectilíneos, son los únicos que, y tienen suficiente energía y no quedan detenidos por el filtro, son los únicos que van a salir a formar imagen. El resto quedan atrapados en el interior, por el colimador, por el filtro, por el cabezal plomado por dentro. ¿Bien? Entonces, solo esos son los que forman imagen. Estos elementos aparte están sobre una copa acá de tungsteno, resistente al calor, y acá en una copa de cobre que sostiene al filamento, al punto focal. ¿Por qué de cobre? Porque es un material distinto al tungsteno. Si la copa fuera de tungsteno, igual que acá al frente en el cátodo, los electrones golpearían con ella y saldrían mucho más electrones a cualquier parte. Como este es cobre, que tiene un número atómico menor, no interactúan, no se generan rayos X por esa interacción y solo se generan en el punto focal, que es lo que me interesa, que es pequeñito, ¿ya? Es un punto focal de 0,5 milímetros promedio. O sea, es de 0,5 centímetros, perdón. Es chiquito, ¿ya? Es un focal pequeño. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema, que es que el cátodo tiene una carga
eléctrica, en este caso, que es negativa. Y el ánodo tiene una carga eléctrica positiva. Esa carga no se hace efectiva hasta que yo aprieto el botón y se activa la polaridad. Mientras no se apriete el cronorruptor, eso no se activa. Cuando yo aprieto el cronorruptor para generar rayos X, entra la corriente a través de, esta vez, del transformador de alto voltaje, que sube de 220 volts a 60 a 80 promedio kilovolts. Lo normal es que yo tome una radiografía a 70 kilovolts, más o menos, eso es en el selector lo que yo dejo. O sea, a 70 kilovolts sube la corriente. Entonces se genera que al apretar el botón se activa la polaridad, el cátodo se pone negativo y el ánodo se pone positivo con una diferencia de potencial predeterminada por el kilovoltaje. Ahora les voy a explicar. Esto es un tubo de rayos clásico, esto no se ve tan claramente, pero aquí se ve súper bien. Tubo de vidrio al vacío, focal de tungsteno chiquitito, ahí está, ¿no es cierto? Está la copa de cobre que lo sostiene, y acá está el filamento, y los electrones viajan desde aquí hacia acá, impactan y generan rayos X, y salen por un punto específico, ¿bien? La selección de los parámetros para la toma radiográfica yo lo hago en el equipo, en un control remoto que traen normalmente unido a un cable, que es un cable enrollado, ¿no es cierto?, que se puede estirar, o bien en el mismo equipo en el soporte, depende del equipo lo que permita, ¿no es cierto? Este es un equipo abierto, Plan Meca, excelente calidad, un equipo caro, ¿no es cierto?, pero de muy buena calidad, hecho en Finlandia, el cual es abierto, me permite regular kilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición. Además trae programa para toma de Bywing, para toma endodóntica, para toma de molares, de incisivos, molares, etcétera, ¿ya? Y niños y adultos. Esto, si yo los aprieto, automáticamente me va a seleccionar ciertos parámetros que vienen predeterminados por el equipo. Lo normal es que en los lugares que ustedes vean, donde trabajen, o en la universidad, donde hay estos equipos, la universidad tiene equipos de esta calidad, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que ya los técnicos les van a decir, tómenla en tanto kilovoltaje, a tanto tiempo y con tanto miliamperaje, porque ellos ya saben cuál es la toma ideal, ¿ya? Recuerden que el kilovoltaje determina la potencia con que van a viajar los electrones de un lado al otro para impactar y generar rayos X. El miliamperaje es el calor que va a tener el filamento para dejar disponibilidad de electrones para viajar, cantidad de rayos, y el tiempo de exposición es cuánto tiempo va a ocurrir esto, esa generación de rayos, ¿ya? Además, el equipo trae una luz, porque me tiene que indicar algo que se genera radiación. Yo tengo que saber cuando hay generación de rayos X. Hay una luz que se prende acá cuando se están generando. Ruido, suena pip. ¿Por qué? Porque durante ese pitir se está generando ruido. Yo no solo tengo que verlo, también tengo que escucharlo por el riesgo que se genera de la exposición. Y el cronorruptor, que es este botón para la exposición, normalmente llamado cronorruptor, es toda esta estructura del cronorruptor, pero en realidad el botón para generar los rayos X propiamente tal. ¿Bien? Recuerden la función del filtro y el colimador, eso yo ya se los había dicho. Generación de rayos X. Entonces, vamos con el monito. Tengo aquí mi cabezal, ¿no es cierto? Allá adentro está el tubo de Dios, que es esto que está acá, que yo ya les había explicado. Ahí está el cátodo, el cual tiene una carga, como ustedes ya les había dicho, negativa, que no se hace efectiva hasta que yo aprieto el cronorruptor. Ahí está el cronorruptor. Aprieto, después de los parámetros que yo dije, y se activa la polaridad. O sea, el cátodo se hace negativo al apretar el botón y el ánodo se hace positivo. ¿Qué pasa con eso? Los electrones que son negativos de los átomos de tungsteno los repele el mismo cátodo que es negativo y los saca disparados para el otro lado, atraídos por un ánodo que es positivo. Viajan de un lugar al otro e impactan con el punto focal de tungsteno. Los electrones del filamento de tungsteno impactan con los átomos del tungsteno del punto focal en el ánodo, atraídos por su carga positiva. Ese impacto genera la generación de rayos X. Esos impactos, se los doy como cultura general, ocurre a través de dos procedimientos, uno llamado radiación característica, en la cual un electrón impacta con un electrón de nube del punto focal, un electrón que viaja desde los átomos del filamento, impacta con un electrón del átomo del punto focal, cercano al núcleo, y lo saca del núcleo. Por lo tanto, ambos salen disparados de un lado para el otro y queda una vacante vacía que debe ser cubierta por un electrón de capa externa para equilibrar ese átomo. Los átomos y la materia tienden a equilibrarse cuando hay desequilibrio y pérdida de electrones, por ejemplo. Entonces, un electrón de capa más externa que tiene más energía salta
al de menor energía que está más cerca al núcleo, y en ese libera energía para quedar a ese nivel menor. Eso que libera son rayos X. Eso se llama radiación característica. Versus el otro, que es el 70% de la generación de los rayos X, que es a través de una radiación que se llama defrenado Bremsstrahlung en alemán, de ahí viene descrita, ¿no es cierto?, en que el electrón va a acercarse al núcleo, interactúa con el campo magnético que hay alrededor. Recuerden que los electrones en movimiento, las cargas eléctricas en movimiento generan campos magnéticos, interactúa con el campo magnético sin chocar con los electrones, pasa cerca al núcleo y se desvía. En ese desvío frena para cambiar su dirección y no impactar con el núcleo. Ese frenado libera energía para cambiar de velocidad y no ir tan rápido y cambiar de dirección, y eso que libera son rayos X en ese frenado. O sea, se llama radiación de frenado, esa es la segunda. No se preguntan las pruebas de eso porque no es materia que estamos pasando, porque es más específica. Yo se la explico porque así es la generación de los rayos X. Estos rayos X van a salir en todas las direcciones del punto focal que se permitan de aquí. Los que salen para acá, para este lado, chocan con el tubo de vidrio, chocan acá con el aceite, el plomo que está revestido, ¿no es cierto?, el cabezal, y quedan ahí, y se quedan adentro. Solo los que tienen 45 grados y son más rectilíneos y la suficiente potencia por el impacto van a atravesar el filtro, el colimador, y van a salir a formar imagen. 99% calor, todo esto es calor, el impacto acá genera calor, el filamento es caliente acá, y eso es 99% calor, 1% rayos X. Solo el 1% va a generar imagen. ¿Bien? Para recordarles lo que expliqué anteriormente, kilovoltaje tiene que ver con calidad de la radiación, o sea, con la potencia con que viajan los electrones de un lado al otro, determinado por el kilovoltaje, y esa calidad es la capacidad de penetración que van a tener. Mientras más alto es el kilovoltaje en un rango normalmente entre 60 y 80 kilovolts, mientras mayor es, mayor penetración. Pero el problema es que si yo le dejo una radiografía a 80 kilovolts, voy a atravesar casi todo, los rayos son tan penetrantes que van a atravesar el hueso todo y no van a formar una imagen muy contrastada. Lo muy denso, por ejemplo, las restauraciones donde los rayos no atraviesan, se va a ver blanco, y todo el resto que deja pasar rayos se va a ver negro. Por eso que se toma 70 kilovolts, porque genera una escala, ¿ya?, para poder ver en grises. Se dice que está en relación al ánodo, sí, pero en realidad está en relación al ánodo y al cátodo. ¿Por qué? Porque la diferencia potencial entre ambos es lo que da la potencia del kilovoltaje y finalmente la capacidad de penetración. En cambio, el miliamperaje es la cantidad de electrones que viajan. Eso se traduce en la cantidad de rayos que van a salir de la interacción, y eso depende del calor con que yo elegí el miliamperaje, y eso ocurre en el cátodo a través del transformador de baja energía. ¿Se acuerdan? Entonces, mientras más alto el miliamperaje, que es en un rango entre 3 a 8 miliamperes, si yo llego a los 8 miliamperes, va a haber mayor cantidad de rayos que va a influir indirectamente en que la imagen también puede verse más oscura, ¿ya? Pero eso depende, la toma depende de la experiencia de las personas. El miliamperaje depende, como les conté, de la cantidad. Esto es fibra óptica en un aumento, ¿no es cierto?, en microscopio, pero es para ejemplificar que si yo aumento el miliamperaje, aumento la cantidad de rayos disponibles para generar imagen. Si yo aumento a la vez el kilovoltaje, lo que yo hago es esto. Como yo aumento la potencia con que chocan los electrones desde el filamento al punto focal, mientras más potente es Mientras más potente es esa interacción, más alto es el kilovoltaje que yo seleccioné, los rayos X que se van a generar tienen mayor frecuencia. Les explico al tiro. Los rayos X son una radiación electromagnética dentro de un espectro electromagnético. Se los voy a explicar con un monito más adelante. Ese espectro electromagnético diferencia las radiaciones desde lo que es la radiación, por ejemplo, de la luz. La luz natural es un tipo de radiación electromagnética, versus los rayos X se diferencian que la luz probablemente tiene una frecuencia menor, la energía, digamos, son pics de energía, ¿no es cierto? Estas montañitas son pics de energía que tienen una amplitud similar ambas, pero una frecuencia mayor en los rayos X y menor, por ejemplo, en la luz. Mientras más frecuente es esa onda, más energía tiene y más capacidad de penetración tiene. Rayos X, por ejemplo. Versus la luz natural, que va a tener menor frecuencia, menor capacidad de penetración. Por eso que la luz yo le pongo la mano y yo la detengo a la luz. No atraviesa la luz, se ve una sombra. Pero si yo a los rayos X le pongo mi mano, me atraviesa. Y va a llegar a formar imagen igual si impactan una película.
Por eso que los rayos X tienen mayor energía. Ya saben la diferencia entre miliamperaje y kilovoltaje, no me detengo ahí. Son preguntas que son para ustedes, para que respondan, para entender la materia. Características de los rayos X, tienen muchas. Aquí hay un montón de características, digamos, que yo voy a ir explicando, que después vamos a ir diferenciando. Los rayos X son penetrantes, o sea, penetran los cuerpos opacos, los atraviesan, ¿ya? Esa es una característica que tienen para formar imagen radiográfica. Sensibilizan sales de plata, o sea, eso se los voy a explicar en la formación de imágenes en las películas. En la película convencional se genera una sensibilización de esa plata a través de rayos X para formar imagen. Luminiscencia también, a la interacción con ciertos elementos llamados tierras raras, el impacto de rayos X con tierras raras genera que las tierras raras generen luz. Esto es una característica que se aprovecha antiguamente en las películas extraorales. Ahora es parte de la historia, se los voy a explicar igual más adelante en una diapositiva, pero no tiene mayor relevancia casi actualmente, porque los equipos extraorales la mayoría ya son digitales. Solo los intraorales todavía hay una mezcla que se ocupa mucho todavía el intraoral convencional con películas convencionales versus el digital. La intensidad disminuye en la distancia, esto es fundamental. Mientras yo más lejos estoy de la fuente de los rayos X, más me protejo porque los rayos X con la distancia pierden intensidad. Ionizantes, muy importante, los rayos X generan efecto que es ionizar la materia. Ionizar significa romper enlaces y generar radicales libres, los cuales afectan a las células. ¿Bien? Eso ocurre a través del rompimiento de moléculas de agua. Nosotros somos 70% agua, entonces tenemos mucha agua en el cuerpo y la interacción con rayos X nos rompe las moléculas de agua del H2O, generando radicales OH de carga negativa que interactúan con las células y generan daño en los cromosomas, daño en las células, etc. ¿Bien? Son heterogéneos. ¿Qué significa esto? Como les había explicado anteriormente, dentro del haz de rayos vamos a tener un haz de rayo heterogéneo que tiene rayos de menor y mayor energía. Por eso los rayos X deben ser filtrados y tienen un filtro de aluminio para que los de menor energía no lleguen a impactar a las personas porque son radiación que solo se absorbe y que le va eventualmente a generar problemas de salud en el futuro al paciente eventualmente. Ya vamos a explicarles por qué es eventual y no así en una relación directa. ¿Ya? Son divergentes, siempre se van a abrir, se los he dicho muchas veces, siempre van en línea recta, siempre abriéndose. Son intermitentes, eso es porque la corriente alterna es en ondas. Viene la corriente no es continua, es alterna, aunque en realidad no están así. Hoy día ya la intermitencia se ha perdido en el tiempo porque los equipos tienen sistemas de transformación de corriente alterna en corriente continua. Entonces, los rayos X se generan de forma continua y ya no hay intermitencia en la generación de rayos. Eso es más antiguo. No tienen masa, eso es así. Increíblemente no tienen masa. No, en el fondo no son materia, es solo un paquete de energía, pero tiene la capacidad de interactuar con la materia igual, debido a que tiene un comportamiento dual que se llama, y tienen la capacidad de interactuar con la materia a pesar de no tener masa. Son invisibles, no tienen color, sabor, nada, no se sienten, no se ven. Eso es muy importante porque nos provocan daño sin que nosotros los veamos. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Estas son las características generales, pero las propiedades derivadas de acá son tres. Sensibilizan sales de plata, ya les expliqué por qué, les voy a explicar al tiro de nuevo cuando veamos la formación de imagen. Atraviesan cuerpos opacos, o sea, son penetrantes y además producen fluorescencia, las tierras raras interactúan con ellas y generan luz. Esas son las propiedades de los rayos X que les voy a explicar. ¿Dónde va a parar la radiación que enviamos al cuerpo? Obviamente en muchas partes, pero lo que nos interesa es que vaya a la película radiográfica convencional que vamos a ver el revelado, o a un sensor radiográfico o una película radiográfica digital. Ahí se diferencia un sensor de una película en el sistema directo e indirecto, ya les voy a explicar, a través de un proceso llamado adquisición, que es el revelado en el sistema digital. Vamos a la película radiográfica convencional. La película convencional yo ya les mostré, aquí tenemos distintos tamaños de película, aquí tenemos una número 2, una 0 y una oclusal. La oclusal es una película grande, como yo les expliqué en la clase, ya casi no se utilizan, es para un cierto tipo de toma que ya no se hace mucho, que son las tomas oclusales. La 0 y la 1 son películas que se ocupan, la 0 y la 1 en niños normalmente, y la número 2, que es la clásica para adultos que ocupamos nosotros comúnmente. Toda película convencional va a tener un lado de radiación y un lado de sujeción. El lado de radiación es el que tiene que quedar expuesto a los rayos X. Este lado debe quedar adosado al paladar en el maxilar y a los dientes y al reborde alveolar lingual
en la mandíbula, como les expliqué en la primera clase. ¿Bien? Y un lado de sujeción, donde hay un sobre, ustedes ven esto, un sobre de poliéster completo, el cual aquí tiene una lengüeta, y en el lado de sujeción es donde se abre para sacar la película del interior cuando vaya a ser revelada. Obviamente no hay que abrirla nunca hasta que uno la expone, y ese lado es el que es sujetado por el dedo. Bien, ese es el lado de sujeción, que es como el reverso, y este es el lado de radiación, el anverso o el lado de frente. Esto es un muy buen ejemplo, ¿no es cierto?, que hace la doctora, que son las animaciones que a mí me gustan, que muestra cómo es la película. Yo abro el sobre, abro estos, abro la lengüeta, y ¿qué me voy a encontrar adentro? Primero, en negro voy a tener un elemento que es un sobre también por dentro de fieltro, que es negro, oscuro, ¿no es cierto?, medio transparente, delgadito, pero que adentro lleva la película, protege. Y por fuera de este voy a tener esto que está aquí, que es una lámina de plomo estañoso, que está pegada al lado de sujeción, que está pegado al que no van los rayos. Eso es para detener la radiación secundaria, por eso es una lámina de plomo estañoso. Abro ese sobre, abro primero el sobre de poliéster, que es el externo, sobre resistente a la saliva, al agua. Puedo lavar la película si quiero para sacarle sangre, es resistente a la sangre, resistente a la saliva, resistente al agua. Yo abro ese sobre, esto lo tengo que hacer en un lugar especial para que llegue luz natural, porque también afecta a la película, aunque esta ya haya sido expuesta a la radiación. Luego abro el sobre y estar la metal. Película, película es una película delgada, ¿no es cierto?, plástica, que va a tener distintas capas que les comento al tiro. Entonces tenemos por fuera el sobre de poliéster, plástico. En el lado de reverso, yo abro este sobre para sacar la película una vez que fue expuesta de la boca, y voy a sacar un sobre negro que la cubre, que es un sobre de fieltro, ¿no es cierto?, que va a tener justo pegado acá encima, pegado dentro del sobre, pegado encima, va a tener, o sea, por fuera del sobre va a tener pegado aquí encima una lámina de plomo estañoso que detiene la radiación secundaria, radiación que impacta en el paciente, se desvía y llega igual a la película y va a simplemente ser radiación absorbida por el paciente. Esto sirve para detener eso, ¿ya? Y al abrir ese sobre, a su vez, saco la película que está en el interior. Esa película es una película plástica que en su núcleo, en el centro, está formada también por una lámina plástica delgadísima de poliéster. Inmediatamente, por lado y lado, va a tener una capa adhesiva para pegar y para mantener pegado lo que viene inmediatamente por fuera, que es una emulsión, que es una gelatina que tiene embebida locales de plata, que son cristales de aluro bromuro de plata. Da lo mismo cualquiera, digámosle cristales de plata. Entonces tenemos en el centro la lámina de poliéster, que le da la rigidez, digamos, a la película de cierta forma, la capa adhesiva, y inmediatamente vienen por lo lado, en cada lado va a tener una emulsión con los cristales. Y por fuera de esa emulsión va a tener una gelatina protectora para la emulsión, para que no se dañe en el contacto con las manos, etcétera, en el revelado. Eso es lo que forma la película radiográfica. Las películas, a su vez, se van a diferenciar por los tiempos, que se llama, que es por el tamaño de los cristales. ¿Por qué razón? La velocidad. Las películas rápidas son, ya les voy a mostrar, es una película que en promedio en la emulsión va a tener cristales de plata más grandes versus las películas lentas que van a tener cristales más pequeños en promedio. Tienen siempre una mezcla, pero la película lenta tiene más cristales pequeños, la película rápida tiene cristales más grandes. ¿Qué en la teoría qué dice esto? Que la película lenta, la Ultra Speed, que tiene mayor cantidad de cristales pequeños en la emulsión, necesita más tiempo de radiación para formar imagen, pero tiene mejor resolución, porque tiene puntitos más chicos que la forman. Es como más HD. Es terrible HD, hermano, pero no es tan así. Es una idea, eso, en realidad. Porque la verdad es que yo he visto tomas de Ultra y tomas de Insight y se ven prácticamente iguales, no hay diferencia. Por lo tanto, la ECTA es una mezcla entre cristales chicos y grandes, y la Insight tiene en promedio mayor cantidad de cristales grandes. Es que ustedes van a ver. De hecho, si ustedes se fijan, tienen distintos colores. La Ultra Speed es verde claro,
la ECTA-Speed es verde oscuro y la Insight es rosada. Esta es la que más se ocupa actualmente, la Insight, de las películas convencionales. ¿Por qué? Porque requiere de menor tiempo de exposición para lograr imagen y la imagen que logra igual es de muy buena calidad. Bien. Cultura general, existen los chasis que son películas radiográficas, por ejemplo, esta es una película para panorámica. La película panorámica es una película más larga, que tiene una forma rectangular especial de 8×10. Se introduce dentro de un chasis metálico, esto en los equipos convencionales antiguos, análogos, extraorales, esto ya prácticamente no existe, y esa película se introduce acá, y este chasis tiene paredes internas que están rellenas de tierras raras, que son unas tierras que a la interacción con los rayos X generan luz. ¿Por qué razón? Porque las tierras raras ayudan a generar imagen, porque los rayos X que vienen de más lejos, porque los equipos extraorales la distancia es mayor, por un tema, digamos, ya lo vamos a ver cuando hagamos los equipos, al impactar los rayos X no llegan suficientes rayos X a formar imagen, la película se vería no muy clara, pero el impacto de los rayos X con la película y en conjunto con las tierras raras que generan es como que generara flash acá adentro. Y esos flash de luz ayudan a que quede más revelada la película y se vea mejor. Esa es la explicación del uso de tierras raras en los chasis, pero esto es parte de la historia. Tamaños de película radiográfica, aquí la panorámica no está, que es 8×10, ya, que es el clásico. Y luego tenemos 13×18, 15×30, 24×30. Este es el tamaño clásico, la toma extra que me parece que es este que debería estar acá, el 24×30, que es el de la toma de cráneo completo para una teleradiografía lateral de ortodoncia. ¿Ya? Hay otros que son 18×24 y 30×40. También se ocupan en medicina estos, ¿ya? Que son los tamaños de las películas extraorales. Volviendo a la película intraoral convencional, vamos a hablar ahora de el revelado. El revelado de la película, una vez que fue expuesta a la radiación, se hace de la siguiente forma. El revelado automático es a través de una máquina que está acá, que se llama Periomat, ¿ya? Esto justo acá está al revés. En la clase que yo hice en el laboratorio se ve por fuera el Periomat y en la clase que pusimos acá, en el teórico, se ve por dentro. El Periomat sin la carcasa plástica que tiene por fuera se ve así. Acá arriba, el Periomat tiene una caja. Esa caja tiene dos entradas, ¿no es cierto?, para las manos que tienen unas mangas oscuras, para que la luz no entre. Entro con mis manos y la película, una vez que la lavé y la sequé, por fuera, sin sacarla del sobre. Entro con mis manos acá, esto está cubierto por la caja tiene una tapa roja, ¿no es cierto?, que filtra los rayos de luz que afectan a la película, entonces yo puedo manipular la película adentro sin que me afecte la luz externa. Abro el sobre, saco la película de adentro, dejo de lado todo el resto, lo dejo acá para después botarlo, abro la tapa, la saco y adentro va a haber una rejilla con espacios para dejar exclusivamente la película. Dejo la película, la tapo y tiro aquí una pestañita que tiene la máquina y que se engancha. Uno la tira, no se engancha. Si uno la tira bien, clic, queda enganchada. Y al clic, tapo, saco las manos y después de un par de segundos va a sonar un golpe. ¡Tac! Y en ese golpe lo que ocurre es que la película baja y es enganchada por los rodillos. Y automáticamente pasa a la etapa 1, que es el revelador, que está aquí. Pasa por el revelador un ratito y sigue girando, 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 girando. Sale, aquí se seca porque esto tiene aire caliente dando vuelta. Se seca para entrar nuevamente a través de los rodillos al fijador. Sale de nuevo, no hace ese ruido obviamente, esto es un efecto especial para que sea entretenido para ustedes. Y finalmente sale de nuevo, se seca y pasa al agua que le hace el lavado final. Luego sale por los rodillos acá en línea recta y aquí se va a encontrar con unos rodillos que lentamente la van a atravesar a través de un ventilador que al frente tiene un filamento incandescente. Entonces tira aire mucho más caliente acá. Todo esto tiene aire caliente, pero aquí... Y ese aire caliente la seca y me sale lista la película para yo. Bonito que hizo la doctora Pantera, muy bueno. Aquí se ve. Introduzco la película. Entra al revelador, sigue los rodillos, sale, se seca con el aire caliente externo, entra nuevamente al fijador, pasa por el proceso de fijado, se seca, sale de nuevo al agua que la limpia, ¿no es cierto?, le hace el último lavado, y aquí lentamente sale, pasa lentamente por el secado que tiene este ventilador, ¿no es cierto?, con el filamento incandescente, ¿no es cierto?, que calor acá como una estufa, seca la película y me sale seca y lista para que yo la pueda ver. Ese es el revelado automático.
El revelado manual de películas convencionales ahora también se utiliza, es distinto que el anterior porque este es al ojo por ciento, todo es al ojo, ¿ya? Este va a tener un vasito con revelador, un vasito con agua normal y un vasito con fijador, igual que el anterior, solo que acá yo lo hago todo manual. Introduzco mis manos, que van a tener estas mangas, ¿no es cierto?, negras para que no entre luz. Abro el sobre acá adentro, esto se puede hacer a lo luz día sin problema, ¿ya? Porque en el fondo esta tapa roja filtra los rayos que van a afectar a la película. Abro, saco la película y normalmente esto se hace con un clip o con un elemento que me la sostenga, con mucho cuidado para no rayarla, para introducirla lentamente en el revelador. Yo introduzco y saco, introduzco y saco, introduzco y saco. ¿Por qué? Porque al sacar yo voy mirando cómo se va revelando la imagen. Cuando ya se ve suficientemente bien, ese es el problema del revelado manual, que es al ojo, no es predecible. Introduzco en el agua para limpiarla, sacar el revelador, seco un poquitito aquí adentro y después la introduzco en el fijador para generar lo que ya les voy a explicar y finalmente después del revelado ya la puedo sacar y me queda perfecta para utilizarla. El problema es que esto requiere de ojo por ciento, es al ojo. Tres diferencias entre revelado manual y automático, recuérdelos porque son preguntas de prueba. Sigamos avanzando, pero a la vez retrocediendo. Es una cosa muy especial. ¿Por qué? Vimos el revelado. El revelado ocurre cuando ya hicimos la toma radiográfica. Lo que ocurre en el revelado es lo siguiente. Primero, yo expongo la película a la radiación. La radiación va a llegar a la película de distintas formas dependiendo con qué se encuentra en el camino. En el primer camino se va a encontrar con tal vez tejido blando. El tejido blando, que es mi piel, mi grasa, mi celular subcutáneo, dermis, etcétera, el labio, lo que sea, tejido blando, va a dejar pasar los rayos muy fácilmente porque no detiene los rayos prácticamente. Los rayos tienen alta energía, atraviesan y van a impactar casi todos los cristales de plata, de bromuro de plata o haluro de plata que están en la emulsión. Los que tienen, donde está el tejido blando, casi todos atraviesan y quedan con sensibilizados, que se llama. Esa sensibilización se llama imagen latente. En cambio, donde yo me encuentro hueso, esmalte o dentina, son algunos rayos que van a lograr atravesar y formar imagen. Mientras más denso es eso, menos. O sea, si yo me encuentro esmalte, van a pasar con suerte muy pocos, no les puedo hablar en cantidad porque eso es imposible. Si me encuentro con dentina van a pasar unos pocos más, si me encuentro con hueso esponjoso, algunos pocos pasan, si me encuentro con hueso digamos, de cortical, mucho menos porque es más denso y no deja pasar los rayos, entonces algunos rayos van a lograr imagen. Y en tercer lugar, si me encuentro con un elemento denso, ya no, digamos, biológico, sino una restauración de amalgama, oro, corona, lo que sea, una incrustación, distinto de un composite, las restauraciones de composite o las restauraciones ¿cómo se llama? Las de lana o de otros materiales, de art glass, por ejemplo, ya van a saber todo eso a través de materiales dentales, son menos y dejan pasar algunos rayos. La amalgama, lo metálico, probablemente tal, las coronas y todo eso no deja pasar los rayos. Esto es no muy denso, radio opaco. Entonces, la película van a quedar cargados con lo que se llama una imagen latente en la película irradiada. Todavía no, esa imagen no es real, está cargada en los cristales que fueron sensibilizados y en una mezcla, lo que golpearon casi todos los cristales en esa zona versus lo que o con prismática, algunos golpearon, versus lo que se encontró con un metal, una restauración o lo que sea que no atravesó nada. Esos cristales, cuando se película al revelado, los cristales sensibilizados que son expuestos al revelador, el revelador lo que hace es transformar los cristales sensibilizados en plata metálica. Se produce una oxidación. Queda como plata metálica esos cristales. ¿Para qué? Para que en una última etapa, cuando ya se formó la plata metálica del revelado, que ahí está, finalmente yo pase por el fijador la película, ya la metálica formada, y lo que hace el fijador es, como se ve, eliminar los cristales no sensibilizados. Y eso genera la imagen definitiva. ¿Bien? Eso con respecto a
el revelado. En teoría, en el revelado manual, si yo no aplico bien los tiempos, no me va a quedar bien la radiografía. Si con muy poco tiempo los blancos, si yo le aplico mucho tiempo y se me pasa el tiempo de revelado, me va a quedar más oscuro. Esto es porque los tiempos actúa más rápidamente este proceso de la oxidación del revelado de plata a plata metálica, es más rápido en lo que está sensible y fue el. Sin embargo, si yo un rato, va a empezar a reaccionar también los cristales que no están sensibilizados. Y al final, si a mí la película en el revelador, lo que va a ocurrir es que en un día completo, va a quedar toda la película negra porque todos los cristales reaccionaron. Por eso que tiene un tiempo determinado para que reaccionen los cristales sensibilizados que son más rápidos en reaccionar y en formar plata metálica. ¿Bien? Y eso tiene un tiempo determinado. Esto es relativo, ya entre 5 a 20 minutos es relativo. Depende mucho de la temperatura de los líquidos. Estamos hablando de revelado manual. Depende de un montón de factores, ¿ya? Que yo lo expliqué en mis laboratorios, pero solo como cultura general, aquí no importa, ya esto es más general, solo para que lo sepan. Esto se elimina al utilizar el revelado automático. ¿Por qué? Porque esto es predecible. No necesito medir los tiempos, la máquina lo hace solo. ¿Bien? Y importante también, esto que es la luz de seguridad para los procesos de revelado, que tiene que ser una luz tenue, que tenga un filtro rojo para evitar que la luz día afecte, o la luz normal, a la película. Pero esto en realidad tiene que ver con el revelado antiguo, que no era con sistemas de revelado, con cajas manuales o con el Periomat. Hoy día el Periomat y la caja, digamos, de revelado manual puede estar a la luz y no pasa nada, porque ese filtro rojo de tapa que tiene hace lo mismo que esto. Filtra la luz para que no afecte. Pasamos ahora a la adquisición, la última parte de la clase, de la primera clase, que es la clase de equipo y revelado. En los equipos digitales es totalmente distinto porque aquí no hay revelado. Nos saltamos esa etapa. Existen sensores digitales directos e indirectos. Los sensores directos tienen un cable conectado directo al computador. Son calugas rígidas, más gruesas y más rígidas, o sea, no se pueden doblar. Son así de rígidas y son más gruesas que una película convencional y tienen un tamaño aproximado a una película convencional número 2. El problema de estos es que no se adosan bien al paladar, no se adosan bien a la cara lingual, ¿no es cierto?, de la tabla. Y las angulaciones acá deben aumentarse para lograr buenas tomas radiográficas, porque la película no es adaptable. Aún peor, como es rígida y es dura, a los pacientes les molesta, les aprieta ciertos tejidos que pueden ser incómodos. Entonces, este sensor digital es muy bueno porque la toma se hace, yo hago la toma radiográfica, llega el sensor y el sensor automáticamente la transforma en imagen, en un segundo. Eso es extraordinario. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que debo compensar las angulaciones, que es lo incómodo, y lo otro es que estos cables son sensibles. Si a mí se me cae el sensor o piso o muerdo el cable, puedo dañar el sensor, que son súper caros, y finalmente tengo que cambiar el equipo de nuevo. Por lo tanto, existe este otro sistema, que es el que a mí más me gusta, que es el sistema de placa de fósforo. Es un sistema indirecto. ¿Por qué? Porque necesita de un paso de una especie de revelado. Digo especie porque no es que vaya a revelar, es un paso más con respecto al anterior. La película propiamente tal, que es esta, tiene el mismo tamaño de una película convencional. Número 2, 0, 1, oclusal. Existen digitales así. La gracia de esto es que es más flexible que el anterior, no es una caluga rígida, es una película flexible, no tan flexible como la película convencional, pero sí es flexible. O sea, en realidad es igual de flexible que la película convencional. Lo que pasa es que esto no tiene una emulsión de cristales de plata, tiene una lámina completa de fósforo, sensible a la radiación. Esa lámina, si yo doblo mucho la película, que se puede, la quiebro muy fácilmente. Y perder. Por lo tanto, por eso no es tan flexible, no la puedo doblar tanto. Pero se adosa al paladar y a la tabla lingual de la mandíbula de la misma forma que la película convencional. Entonces es mucho más cómoda. También tiene un lado de sujeción, un lado de exposición. Lo mismo, porque tiene un lado, digamos, donde tiene números y unas chapitas metálicas que se unen a unos imanes que se llevan a las películas hacia el escaneo. Ya les voy a explicar eso. Por lo tanto, debe quedar siempre para el lado de exposición. Yo expongo la radiación al paciente, tomo la película, la limpio y la llevo a un escáner. El escáner la película tiene una chapita metálica y el escáner tiene un imán acá adentro. Introduzco un poquitito la película,
el imán atrapa la chapita, lleva la película hacia adentro, la escanea a través de un láser, saca la información de ella y la lleva a la pantalla, se demora 3-4 segundos, tiene más pasos que el digital directo en el fondo, un poco más lento, pero un poco nomás, y después me devuelve la película de nuevo y al sacarla, antes de salir, le da una luz intensa, borra la información que tenía la película de la toma radiográfica y me la deja lista para reocuparla. O sea, es reutilizable. ¿Bien? Y eso queda la imagen después, que es modificable digital en el computador. Aquí tienen películas digitales, como ustedes ven, son también flexibles, se pueden utilizar fácilmente, tienen los mismos tamaños oclusal, número 3 que una película de Bywin larga, ¿no es cierto?, que es para una sola toma de Bywin, que no es lo recomendable, número 2, número 1 y 0 para niños, y la número 2, que es la clase que nosotros ocupamos, o sea, el mismo tamaño de la película convencional. Comparación, revelado automático, adquisición. Esto recuérdelo porque es pregunta de prueba, ¿ya? Predecible en cuanto a densidad de contraste, el revelado automático lo es, y la adquisición, que es el digital, también. La diferencia es que la adquisición yo puedo modificar digitalmente con software el contraste, la densidad, el brillo y el gamma, que es una mezcla entre la densidad y el contraste, y mejorar la imagen radiográfica. En el revelado automático no se puede. Y lo que me salió con la toma es lo que me salió. La diferencia del automático en este caso con el manual es que el manual no es predecible. Yo no sé cómo me va a quedar la densidad del contraste porque depende de mi ojo, no depende de una máquina. ¿Ya? En cuanto a los tiempos del automático con el de adquisición, el tiempo es mucho más rápido, ambos son rápidos, o sea, pero este es más lento. De hecho, el revelado manual muchas veces es más rápido que el revelado automático. El revelado automático toma alrededor de 6 a 8 minutos la máquina en hacer el recorrido completo en el Periomat. En el digital se demora un segundo en el digital directo, y para sacar imagen, desde que yo ingreso en el escáner de la película, son 3 o 4 segundos, menos incluso, entre 2 a 3 segundos, para generar imagen en el computador en el indirecto. O sea, el sistema digital es mucho más rápido que el automático. En cuanto al equipamiento, ambos necesitan de equipos caros, pero obviamente los equipos digitales son muchísimo más caros que los equipos automáticos de revelado. Obviamente ahí el manual es el que gana, es el más barato, y es más rápido, pero requiere de que sea a la mano, y más encima que yo tengo que estar constantemente mirando para generar el revelado. Aquí yo meto la película y me puedo ir, porque la película sola se va a revelar y al rato me va a salir, no va a haber problema. Y el equipo solo trae como un mini cuarto oscuro para poder hacer el revelado, en realidad el manual también, actualmente, pero el digital tampoco requiere un cuarto oscuro, pero además agrega dos cosas extraordinarias. No hay que almacenar películas, no hay que guardarlas porque se guardan en el disco duro de un computador, y además el equipo digital requiere de mucho menos tiempo de exposición para la toma radiográfica, y eso disminuye la absorción de radiación extraordinariamente. Genera una imagen de gran calidad, muy, muy cercana a la convencional, siendo un poquitito más deficiente esta, pero casi no se nota, pero de gran calidad, pero con mucha menor radiación. ¿Cómo se define imagen latente? Usted ya sabe, ya lo definimos. Pasamos entonces ahora y me quedan 25 minutos para esta parte, que es la segunda parte, que es la clase de efectos biológicos y protección radiológica. Esto es un resumen. Después de esto, ustedes en algún momento, como les dije, van a tener un clase conmigo. Yo feliz de recibirlo en sexto cuando ya se hayan titulado. Me encanta, eso es muy, muy lindo. Y si no, bueno, lo hacen después en un curso de protección. Hay mucho en el mercado, digamos, para hacerlo, pero tienen que hacerlo porque para tener trabajo en el sector público es un requisito básico este. Esto es lo que vamos a terminar como, lo que vamos a determinar como los elementos de aprendizaje de la clase, ¿bien? Y vamos a partir con dos cosas súper importantes. Para la protección, que son las reglas de protección y los principios de protección. Las reglas son tres: distancia, tiempo y blindaje, que son los que están acá. Distancia: mientras yo más lejos esté de la fuente de radiación, del tubo de rayos X, menos me expongo a la radiación, porque a medida que la distancia aumenta, disminuye la intensidad y la potencia de los rayos X. Esto siempre es así. Y esa distancia está determinada por la ley del cuadrado de la distancia. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy a una distancia 1, a una distancia 0, estoy pegado al tubo y me alejo a una distancia 1, esa distancia 0 a 1, que yo, de un metro, por ejemplo, yo me alejo un metro, al alejarme un metro de la fuente, disminuye un 4 la potencia de la radiación. Si la potencia de la radiación es 10, acá a un metro me va a llegar 2,5.
exponencialmente. O sea, cuadrado de la distancia al cubo de la distancia después a los 2 metros elevado a 4, a los 3 metros elevado a 5, etcétera, y así sigue exponencialmente disminuyendo. Mientras más lejos, más me protejo. Blindaje, que es cualquier elemento que detenga el paso de rayos X, ya sea plomo, cualquier elemento, sulfato de bario, etcétera, que detenga los rayos, ya sea con un delantal, con los elementos de protección personal, que ya le voy a explicar lo que es, o con el blindaje de una sala o eh, de un, eh, ¿cómo se llama? De un biombo normado, cualquier elemento de blindaje cumple con esa función y también el tiempo de exposición. ¿Ya? Los tiempos de exposición, mientras menos son, mejor. Y para eso ocupo, por ejemplo, equipos que sean digitales, porque disminuye la exposición de tiempo, generan muy buena imagen, pero absorben menos radiación en el tiempo, que eso es lo idóneo. ¿Ya? Eso en cuanto a las reglas. Los principios de protección ahora están, digamos, ligados a lo que significa 3 principios básicos. Los principios de protección son justificación. Yo tengo que justificar que el examen que estoy pidiendo, ¿por qué? No puedo llegar y pedir un examen porque sí, porque quiero ver caries, porque tengo una lesión apical, porque hay dolor, porque lo que usted debe ir justificado, y eso tiene que ir en la orden radiográfica que usted solicita el examen. Justifique el por qué pide, haga un diagnóstico, eso es súper importante. ¿Bien? En segundo lugar, limitar la dosis. La limitación de la dosis tiene que ver con el examen, saber qué examen estoy pidiendo y por qué, para no pedir más exámenes de lo necesario, no exponer a más radiación al paciente y ojalá logre con un solo examen todo lo que yo pueda. Si no, está bien, puedo pedir más de uno, pero tengo que saber justificar ese examen para limitar esa dosis. Y por último, la optimización, que es un concepto que tiene que ver con lo que se llama el concepto de ALARA y de ALADA, que son parecidos, pero uno es más moderno que el otro. El concepto de ALARA es as low as reasonably achievable. En inglés, en castellano eso significa lo más bajo posible, o sea, la menor radiación posible que podamos llegar razonablemente, que es la exposición radiográfica de menor radiación para generar la imagen que necesitemos. Pero hoy día actualmente está más ligado a lo que se llama ALADA, as low as diagnosticably eh, eh, Alada, siempre se me olvida el apellido del Alada. Acceptable, esa es la otra palabra. Que sea la menor radiación para que logremos un diagnóstico aceptable. O sea, pedir un examen de que genere la menor radiación posible, pero para el mejor diagnóstico. Eso es la optimización, ¿ya? Y eso tenemos que saberlo, por eso tenemos que saber qué exámenes pedimos y el por qué. Para que ustedes lo sepan, esto es cultura general, los trabajadores expuestos, los que hacen tomas radiográficas por un decreto supremo número 3 del año 85, es antigua la ley en Chile todavía respecto a eso, no se ha actualizado, pueden recibir 5 REM y Sievert. ¿Por qué tienen medidas distintas? Porque el REM es una medida antigua, la primera medida de radiación que existió se llama Röntgen, de esa R, que es haciendo homenaje a quien descubrió los rayos X, que es Wilhelm Conrad Röntgen. El Röntgen era una medición de radiación en el aire, nada más que eso. Luego se creó el REM, que era para Röntgen Equivalent Man, que es la radiación en el aire, ¿qué equivalencia tiene en el hombre? Eso es lo que se creó después. Y finalmente esto fue avanzando y se fueron creando más cosas, descubriendo más sobre los daños de la radiación y se descubrió después, se desarrolló esto que está acá, que es la medida del Sievert. El Sievert es radiación, pero dependiendo del tejido que la recibe. No solo un ser humano, sino qué tipo de tejido lo está recibiendo. Eso se llama, el Sievert tiene que ver con eso. Nosotros trabajamos en milisieverts porque es un Sievert dividido en 1000, debido a que son cantidad de radiación que nosotros recibimos, que es muy baja. Por lo tanto, 5 REM equivalente a 50 milisieverts, que es una cantidad, por suerte, muy baja de radiación. Alta, 5 REM recibir en un año es una tremenda cantidad de radiación, pero sigue siendo pequeña. Ahora, que un ser humano reciba esto tomando radiografías intraorales es casi imposible. Y trabajando en odontología es casi imposible. Y aquí una comparación sacada de un paper. La verdad es que si ustedes buscan papers respecto a la radiación que generan los exámenes radiográficos, van a encontrar de todo. O sea, hay muchas diferencias, pero los que sí, en términos generales, no en cuanto a la medida, sino en cuanto a términos generales, un set full mouth, o sea, de boca completa, o sea, una total, siempre va a tener mayor radiación que una panorámica, por ejemplo,
mucho mayor que una radiografía intraoral, incluso con un COM de bimaxilar. Esto es discutible, ¿eh? Yo aquí habría que ver qué equipo es, pero incluso es mucho, no mucho, pero es mayor. O sea, el set de total para mí es un tipo de radiografía que no lo utilizaría mucho, no es mi favorito, excepto que esté justificado, ya lo había explicado en clases anteriores, y solo para que sepan, un escáner médico es muchísimo más alto que los anteriores. Aquí estamos el máximo en 0,08 y aquí estamos en 0,6 milisieverts, o sea, es mucho más alto. ¿Bien? Este monito es para explicar algo que yo había nombrado anteriormente, el espectro electromagnético. La radiación que recibimos nosotros es desde todo el espectro electromagnético. Esto es, desde las torres de alta tensión eléctricas que generan, ¿no es cierto?, un espectro electromagnético, pero que no nos afecta principalmente porque partiendo desde la corriente eléctrica, pasando por los teléfonos móviles, los radares, los microondas, por acá entre medio también está la tensión, la frecuencia de esa onda electromagnética es muy baja. Se hace más frecuente cuando llegamos al celular, a los microondas, incluso solar. Incluso pasando la luz solar a lo que es la luz visible, al ultravioleta y que el infrarrojo está por acá, que es el de microondas. ¿No es cierto? Pasamos a la luz ultravioleta, que es el más alto de todos, el más frecuente dentro de los no ionizantes, hasta acá la radiación no es ionizante. No genera acá daño. Hasta aquí dice no ionizante, pero no es verdad. La radiación, la luz visible, el infrarrojo y el ultravioleta tampoco son ionizantes. Después del ultravioleta, los que son ionizantes son los rayos X y los rayos gamma, los únicos que son ionizantes. ¿Por qué? Porque su frecuencia es demasiado alta. Recuerden que cuando la radiación electromagnética es muy frecuente, tiene demasiada energía. Y cuando tiene mucha energía, al impactar con el agua, va a generar ruptura de enlaces, o sea, ionización de la materia, de los átomos, y esa ionización genera radicales libres que afectan a las células. Los únicos capaces son los rayos X y los rayos gamma. El gamma es núcleos radiactivos nucleares, y los rayos X de mayor energía, de mayor longitud de onda a menor longitud de onda. Mientras menor es la longitud, o sea, es más frecuente, mayor es la energía que tienen, más es el daño que provocan. Y ahora vamos a diferenciar radiación en 3 puntos importantes. La fuente de radiación, desde dónde viene la radiación, los efectos que produce y cuáles son los factores de daño asociados al concepto de Alara, que ya les expliqué hace un segundito. Las fuentes de radiación son natural, el 80%, y 20% artificial. O sea, nosotros por vivir en la Tierra, el 80% de la radiación que recibimos es por vivir en ella. Esta se separa principalmente en fuentes internas y externas. La fuente externa es la que viene de los rayos cósmicos normalmente originados del Sol, que vienen desde el cosmos hacia nosotros y nos afectan caminando por la calle, o sea, estando expuestos, digamos, al aire libre, en cantidades que son de 2,5 milisieverts año. Eso recibimos nosotros en total, de los cuales de esos 2,5 milisieverts año, 2 milisieverts son por radiación natural. Externa o interna. Interna es 20 centímetros de los primeros 20 centímetros de la Tierra, que tienen elementos radiactivos muy, muy bajos, de cantidades muy pequeñas. Lo que es también los internos profundos que vienen de la Tierra, o sea, lo que se acerca al núcleo de la Tierra, también son elementos que liberan radiación que puede llegar a afectarnos también en cantidades muy pequeñas y que también genera elementos como el radón, que es un gas radiactivo que viene de las napas subterráneas de agua profunda, que se filtra a través de la Tierra, llega a la superficie de la Tierra, afecta, ¿no es cierto?, a los vegetales que nosotros comemos, o sea, cualquier cosa que comamos, plátano, vegetal, etcétera, tienen radiación per se. Los alimentos están irradiados. ¿Por qué? Porque quedan elementos radiactivos en la superficie de la Tierra y muchos generados desde el radón. Y el radón mismo entra a través de grietas o a través de las tuberías, ¿no es cierto?, de las cañerías de agua, entra hacia el agua que nosotros tomamos, la que nosotros nos bañamos, y nos irradia constantemente en una cantidad, como les dije, muy, muy pequeña. Versus la artificial, que son 20%, y ese 20% artificial principalmente viene el 90%, entre el 80 y el 90% de la radiación médica. Radiación médica que viene principalmente del escáner médico, los exámenes de escáner médico, y en menor proporción los exámenes odontológicos, ya sea 2D o 3D, la medicina nuclear, los exámenes con medicina nuclear y los exámenes de fluoroscopía también, que se ocupan de elementos radiactivos. Y en un porcentaje muy menor está la radiación artificial industrial, que es los pesajes, que se ocupan elementos radiactivos a veces para pesar cosas muy milimétricas, muy chiquititas, los elementos de, por ejemplo, los sensores de humo, también algunos son con elementos radiactivos con muy poca radiación, y también la radiación generada por los
sensores que se ocupan en los aeropuertos. Todos esos son elementos, digamos, que se consideran industriales, que pueden generar radiación, pero en muy pequeña proporción a los demás. Luego tenemos los efectos biológicos. Los efectos biológicos que van a generar esta radiación por la liberación de radicales libres, porque es ionizante, van a ser directos e indirectos, ¿ya? Ambos generan efectos que provocan ionización y daño, pero unos van a ser inmediatos por la dosis y otros van a ser vistos en el tiempo, eventualmente por el azar, porque la radiación es muy pequeña. Y los factores de daño, lo que se llama asociado a la LARA, al as low as reasonably achievable, cuando depende del tipo de radiación que recibimos, la cantidad de radiación, el tiempo que estuvimos expuestos, la cantidad de tejido expuesto, mientras mayor tejido, mientras más partes de nuestro cuerpo son afectadas, es peor, y el tipo de tejido expuesto. Hay tejidos que son más radiosensibles y otros que son más radioresistentes, ¿ya? Por lo tanto, depende el tejido que lo haya recibido. Elementos de protección. El principal elemento de protección para un ser humano que trabaja con elementos de radiación, ya sea nuclear o lo que nosotros ocupamos, que es radiación de segunda categoría con equipos de rayos X, es el dosímetro. El dosímetro es este cuadradito que está acá, plástico, que nosotros colgamos en los bolsillos generalmente cercanos al tórax o del cuello del delantal, también se puede eventualmente si no tengo bolsillo, siempre cercano a la parte alta del tórax porque es la más representativa de las zonas que recibe radiación, porque este elemento genera una lectura de dosis de radiación que recibe la persona. Normalmente si trabaja en un lugar en que las salas están plomadas, que se llama, o más bien dicho, blindadas, y la radiación no atraviesa, yo dejo todos los implementos de la toma intraoral con el paciente sujetando la película, salgo, cierro la puerta, hago la toma, y ahí ni siquiera tengo que ocupar delantal, plomado, nada. ¿Por qué? Porque la radiación no me afecta, porque está en radiación cero el sistema, ¿ya? Pero el dosímetro es siempre debe ser utilizado cuando hago toma porque yo nunca sé si en algún momento voy a tener una exposición o en algún momento por algún error, algún problema me voy a exponer y esa lectura tiene que hacerse mientras yo esté trabajando haciendo toma. Si yo voy a ser paciente me lo tengo que sacar, pero si yo me voy a exponer por mi trabajo laboralmente debo de llevarlo siempre. Este dosímetro es una película tipo 2 clásica, como la que nosotros conocemos, la cual está dentro de esta caja de plástico que adentro tiene 3 elementos o 2 elementos metálicos que detienen los rayos. Normalmente es una lámina de plomo de 1 milímetro, 0,5 milímetros, un cuadrado de 0,5 milímetros de cobre y otro de 1 milímetro. ¿Por qué son metales distintos y distintos grosores? Porque en el fondo eso va a dar distinta lectura si recibe radiación. Eventualmente, si yo lo recibo directamente, el plomo siempre se va a ver blanco en la película porque va a tener todos los rayos, pero el cobre de 0,5 va a dar un color distinto que el de 1 milímetro. Y con eso después yo hago una lectura a través de un proceso y digo, el paciente, o sea, la persona recibió tanta dosis de radiación. Y eso después se traduce en una tabla y yo digo, recibió tanta radiación en este momento, está dentro de la norma perfectamente. O al revés, digo, recibió tanta radiación que está fuera de la norma, esta persona no puede seguir trabajando en radiación. Debe dejar esa pega y seguir haciendo otra pega administrativa en el mismo lugar. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Este instrumento mide la cantidad de radiación, como les había dicho, ponemos expuesto a un tiempo determinado, es de uso personal, no es transferible. El dosímetro trae un número, mi nombre y mi apellido, y solo yo lo puedo ocupar en un lugar de trabajo específico con rayos X. Si yo tengo más trabajos en distintos lugares donde hago toma radiográfica, no puedo ocupar el mismo dosímetro. Cada lugar de trabajo me tiene que proveer de uno específico para mí. ¿Ya? Y siempre es de uso para personal habitual y ocasional, o sea, independiente si esa persona vaya a hacer tomas todos los días o hace a veces, ¿ya? Los dosímetros pueden ser indirectos, como el de película que les mostré, o este es uno directo que tiene una alarmita que suena, tiene un pitido y se prende una luz. Estos normalmente los ocupan los hospitales donde se ocupan radiación nuclear. Para exámenes nucleares se ocupan más inmediatos. ¿Por qué? Porque la radiación que recibe la persona es mucho más alta. Por lo tanto, la lectura de ese sensor debe ser casi inmediata. Porque si yo me expongo inmediatamente, tengo que salir de ahí al segundo, porque mientras más te haya hecho, más me estoy exponiendo. La lectura de los dosímetros de película es cada 3 meses. Cada 3 meses se hace el retiro de la película, se hace la lectura y esa lectura se manda al Instituto de Salud Pública y el Instituto de Salud Pública guarda esa información para tener mi historial dosimétrico, que se llama, ¿ya? Todo esto, preguntas que ustedes deben responder, recuerden estudiar para la prueba, les van a servir. Niveles de protección, esto lo vamos a separar en paciente operador y en el exterior.
que el espacio donde están los acompañantes, la sala de espera, etcétera, qué debe hacerse para tener niveles de radioprotección a estos niveles. Normalmente, para el paciente, debe estar afuera indicado, debe tener una señalética de embarazada. ¿Por qué? Porque las pacientes, esto es porque el CEREMI obliga y la señalética, ¿no es cierto?, de embarazada, que para que una paciente que llega a pensar que está embarazada, siempre avise para que se pueda hacer la toma radiográfica. Las pacientes embarazadas pueden hacer su toma radiográfica, obviamente siempre protegido. Todo paciente debe ponerse un delantal. Yo aquí en esto, la ley exige obviamente que se proteja a las personas en general y sobre todo a las embarazadas, pero todo paciente debe tomarse con un delantal y ojalá con un collar tiroideo la toma radiográfica. Entonces la protección radiológica, digamos, para el paciente a través de blindaje, los pacientes embarazadas tener la cautela también de saber que está embarazada para no repetir la toma, hacerla de la mejor forma posible para evitar que vuelva a exponerla y eso también es un riesgo para ella. Los parámetros radiográficos adecuados, como yo les decía, para que la técnica no tenga que repetirse y una correcta toma y un correcto procesado por lo mismo, para que la técnica sea la mejor y no tenga que repetirse, ¿ya? Esto cumple con los principios de la protección, que ya los habíamos hablado. Ahí está el collar tiroideo, los elementos de protección, el delantal, etcétera. Bien, los delantales pueden ser con o sin collares incluidos, dependiendo, yo puedo tener collares aparte y el delantal aparte, o todo unido en uno solo. Hay para niños y para adultos, ya, siempre ocupar como corresponda, porque el de los niños se puede ocupar el de adulto, pero si viene con el collar incluido, el collar que queda sobrando al niño no le sirve de nada. Bien, y para el espacio donde están los pacientes, etcétera, la parte de afuera de la sala de rayos, debe tener obligatoriamente una señalética que diga, esto es por ley, el CEREMI lo exige, la ley lo exige, debe decir afuera con el signo universal de la radiación, el tridente que es el signo universal de la radiación, que hay una zona de riesgo de radiación y ojalá, además esa señalética, diga qué tipo de radiación es, en este caso rayos X, ¿ya? Porque yo sé que es radiación ionizante de rayos X, que no es lo mismo que radiación corpuscular, que es radiación que me va a dañar muchísimo más. Obviamente todas son dañinas, pero ojalá yo saber qué tipo de radiación hay y además una luz indicadora afuera. ¿Para qué? Para que esa luz me indique que ahí se está tomando rayos y yo no debo entrar a esa sala cuando esa luz está prendida. Además, dentro de la sala debo tener, ojalá, elementos de protección. Si yo voy a hacer toma adentro, un elemento de espacio dentro de la sala es el biombo plomado. Biombo que debe tener unas ciertas características que me proteja en altura y en ancho, 80 centímetros de ancho y 185 centímetros de altura, 1,85 y 80 centímetros de ancho, para que yo quepa adentro, ojalá con una ventana plomada de 13 por 15 para que yo pueda mirar el interior, las medidas estándar son que vienen estos biombos, para que yo me pueda parar detrás de él dentro de una sala grande y me proteja de la radiación, ¿no es cierto? Nosotros obviamente vamos a hacer la toma ubicados acá atrás, ¿ya? Y traemos el cronorruptor hacia nosotros, que tiene un cable que se extiende, ¿no es cierto?, que se alarga, que es enrollado, y me permite apretar y yo estar detrás del biombo para que no me irradie, ¿ya? El paciente debe siempre estar siendo observado, por eso que las puertas deben tener ventanas si yo me paro afuera, o los biombos deben tener una ventana para que yo pueda verlo directamente desde adentro, ¿ya? Les recuerdo que la radiación ionizante la vamos a separar en radiación corpuscular, emanada de núcleos radiactivos como uranio, plutonio, iridio, etcétera, radiactivo, los cuales generan partículas del tamaño de un átomo de helio o de un electrón, la alfa de un átomo de helio, que aquí se ve, o la beta de un electrón, que en el fondo son enanas, pero comparativamente con los rayos X y gamma son gigantes, detenidas por una hoja de papel, pero, ojo, porque o sea, tienen muy pocos centímetros de capacidad de viajar en el espacio, porque los que tienen una hoja de papel, incluso el aire, pero el problema es que si llegan a interactuar con mis células demasiado cerca, es una fuente de contaminación interna, me va a provocar un daño enorme, enorme, pero por suerte son elementos radiactivos con los que yo no trabajo. Generan los rayos gamma, que son radiación electromagnética, igual que los rayos X, del espectro electromagnético, pero que son los que tienen mayor energía. Son capaces de atravesar el plomo. Llegan más o menos a atravesar hasta 10 centímetros de hormigón. 20 centímetros yo creo que lo detienen. O sea, son enormemente penetrantes. Son una fuente de contaminación externa. ¿Por qué? Porque a mucha distancia me puede llegar y interactuar conmigo. El tema es que el rayo gamma, si es que yo estoy cerca,
es probable que no todos los rayos de una emanación lleguen a mí, porque tiene tanta energía que me atraviese como si yo no existiera, porque la energía es tan alta que atraviesa la estructura. Versus el rayo X, que es detenido por plomo, es detenido parcialmente por el aluminio, ¿sí? La energía que traen esos rayos no tienen tanta potencia, no son tan intensos, eso ya se lo explicamos con los filtros, ¿no es cierto? Pero el plomo finalmente los detiene, no voy a hablar más de los rayos X porque eso ustedes ya lo saben. Protección para el operador, ojalá uso de barreras plomadas, ocupar un biombo o fuera de la sala, hacer la toma desde fuera para que yo no tenga que exponerme. Si voy, además, tener mi dosímetro siempre bien utilizado a nivel del tórax, ¿no es cierto?, en la zona cardíaca, que es la más representativa donde puede llegar radiación. Evaluación y control trimestral. Recuerden, como les dije, que el dosímetro debe ser retirado cada 3 meses y hecho su lectura. Y monitoreo siempre de esto y que estoy recibiendo radiación en la eventualidad, ojalá nunca. Nunca firmar el cabezal, la película del paciente, ¿ya? En algunos casos hay que hacerlo y en ese caso, si llegase a hacerlo, debo protegerme yo al máximo con delantal plomado, con collar tiroideo, ojalá con lente, ojalá con mitones o guantes plomados y hacerlo ojalá nunca. Pero a veces con niños incluso es inevitable y hay que hacerlo, pero ojalá nunca, ¿ya? Si voy a estar dentro de una sala donde hay un equipo de rayos, ojalá las medidas de seguridad son distancia de el tubo de rayos, o sea, desde el rayo central, desde donde se originan los rayos, del cabezal, 2 metros o 6 pies son 2 metros ¿ya? De distancia, y en una angulación entre 90 y 135 grados con respecto al rayo central. ¿Por qué? Porque si yo me pongo detrás del rayo central, justo aquí, me va a llegar lo que atraviesa al paciente directamente a mí desde el rayo central, que es lo que tiene mayor radiación y me va a afectar, o si me pongo en esta posición, no directamente acá, pero en esta posición de acá, de todas maneras voy a recibir rayos que se desvíen, ¿no es cierto?, del rayo central y que me pueden afectar, o si me pongo en esta posición, todo lo que rebote del paciente como radiación secundaria me va a llegar a mí igual. Por eso en esta posición entre 90 y 135 no me va a llegar nada del rayo central, ni tampoco me va a llegar tanta radiación secundaria, que igual va a llegar a esta zona, pero en menos proporción. Y además a 2 metros es más seguro. Y ojalá que entre medio con un biombo plomado para que no me afecte la radiación. Ojalá estar afuera de la sala y la sala esté plomado o blindada completa y es exposición cero, no me va a llegar nada. Ley del cuadrado de la distancia, se los había explicado anteriormente, estoy aquí donde está la fuente de radiación. Si yo desde la fuente de radiación retrocedo 1 metro y desde ese metro aquí hay una fuente de 10 1000 electrón volt, les voy a dar una medida X, 1000 electrón volt por centímetro cúbico, a la distancia de 1 metro voy a tener 2,5 1000 electrón volt. ¿Por qué? Porque disminuye al cuadrado de la distancia la radiación que recibe la persona. Mientras más lejos estoy, más disminuye la radiación que le llega al paciente. Un cuarto, un sexto, un octavo, etcétera. Así sucesivamente. Por lo tanto, lo ideal es estar lo más lejos del fuente emisora. Preguntas que ustedes deben manejar, indicar, ¿no es cierto?, las medidas de radioprotección del paciente operador y del azar. ¿Y qué significa la ley del cuadrado de la distancia? Estúdielo, que es pregunta de prueba. Y terminamos con la radiosensibilidad. Simplemente con estas últimas diapositivas, porque ya estamos prácticamente también en la hora, que son, ya, de hecho son 10 para la, me atrasé, en la otra clase también me atrasé en la mañana porque es muy larga la clase, pero son 2 en 1. Lo que puede ocurrir es que cuando se irradia una célula, esta célula que recibe radiación puede tener una reparación producto de esa radiación, recuperarse y funcionar normalmente, o puede tener una reparación incorrecta, que a través de una modificación genética resista y sea viable y todavía funcione, un efecto estocástico, sea probabilístico, o un efecto determinístico, que la dosis sea muy alta, la célula muera, o sea, se produzca apoptosis, una destrucción de la célula, o una incapacidad de reproducción, o sea, altera mi descendencia porque se genera esterilidad producto de una radiación muy alta. Para que eso ocurra, tiene que pasar lo siguiente. Depende del tipo de radiación que yo recibo, es distinto recibir rayos X que rayos gamma, que partículas alfa o beta. Depende cuánta cantidad de eso recibí, cuánto tiempo la recibí, qué cantidad de tejido de mi cuerpo recibió y qué tejidos fueron los que más recibieron. Mientras mayor cantidad de tejidos más sensibles recibieron, con mayor tiempo, mayor cantidad y con el tipo de radiación más severa, el daño es mayor. Por eso es súper importante qué recibo. Y los efectos que voy a
que se me van a generar producto del anterior son efectos estocásticos y no estocásticos o probabilístico y determinístico. Estocástico, probabilístico sinónimo, no estocástico, determinístico sinónimo, ¿ya? Sinónimo de qué? El efecto no estocástico probabilístico es independiente de una dosis. Yo recibo una cantidad de radiación bajo un umbral, o sea, bajo una dosis que yo no sé cuánto es, y el azar va a determinar si yo en el tiempo entre 0, 10, 20 hasta 40 años podría generarse un efecto ligado a esa radiación que yo recibí. Pero no solo a esa radiación, sino depende del individuo. ¿Por qué? Porque si yo tenía antecedentes de cáncer u otros problemas asociados a mi organismo, eventualmente esa radiación que recibí, más esa característica mía personal, podría generarme un daño. Entonces, en una misma dosis, en distintos individuos, no siempre va a tener daño a las personas. Tal vez uno sí, tal vez el otro no, tal vez porque depende del azar. En cambio, el efecto no estocástico o determinístico es que es determinístico, me va a generar un efecto la dosis que recibí, porque depende de esa dosis. ¿Por qué? Porque esa dosis es tan alta que atravesó el umbral de lo máximo tolerable. Al atravesar ese umbral está determinado que me va a provocar un efecto sí o sí. Hay una causa, hay un efecto. Y esa dosis en distintos individuos siempre va a generar un efecto. ¿Por qué? Porque es determinística, porque es muy alta. ¿Ya? Normalmente en odontología eso no ocurre. Un efecto determinístico, por ejemplo, es la alopecia por radiación, es la pérdida de pelo, ¿ya? Porque es un efecto determinístico porque la dosis fue muy alta, y un efecto, ¿no es cierto?, probabilístico es una mutación en mis células que vaya a generar cáncer o daño a mi descendencia porque me provoca esterilidad, cosa que yo no puedo saber simplemente porque es un efecto estocástico que no puedo determinar por la dosis que recibí. Finalmente, las dosis de deberá ser la mínima necesaria como para obtener una imagen diagnóstica, criterio ALARA, nunca lo olviden, y sobre todo ALADA cuando agregamos el diagnóstico, ¿ya? Que eso es súper importante. Yo tengo que saber por qué estoy pidiendo la radiografía y si va a generar mucha o poca radiación, siempre. Es fundamental. Por lo anterior, por lo que acá el doctor muestra, que en el fondo no voy a ir a tomar una radiografía de algo pequeñito con un cañonazo de rayo cuando yo puedo buscar algo mucho más efectivo y pequeño para lograr el mismo efecto. Terminamos con esto. Simplemente cuando nosotros pedimos radiografía para un paciente nuevo, tenemos, ¿no es cierto?, evidencia que tiene caries o algún problema, podemos pedirle un set de Bywin y una panorámica, por ejemplo, para iniciar el tratamiento, cosa que ustedes van a hacer en los niños, por ejemplo, e incluso en los adultos también en la universidad, o también pedir y además agregar radiografías periapicales seleccionadas de alguna zona en particular y eventualmente pedir una radiografía intraoral solo en un adulto en caso que sea necesario. Yo siempre voy a preferir Bywin panorámica, tanto para niños como para adultos, ¿ya? Y radiografías individualizadas en adultos en caso que yo necesite ver alguna cosa específica, pero eso también es pacientes con dientes y sin dientes, con dientes o edéntulos, ¿ya? Pacientes que tienen riesgo de desarrollar caries, cada 6 o 12 meses yo puedo pedir radiografías. En pacientes que vienen a control también, pero con bajo riesgo de caries o que estén desarrollando, 12 a 24 meses, 1 año a 2 años incluso puedo pasar para pedirle una radiografía. Y pacientes con enfermedad periodontal, depende del criterio del clínico. Lo mismo acá, pacientes en crecimiento, niños que queramos hacer controles gráficos por desarrollo dentario, queda a criterio del clínico. Y pacientes que tienen, digamos, implantes, patologías, restauraciones, tratamientos endodónticos, enfermedades periodontales o caries y procesos de remineralización, depende del criterio del clínico. Bien, finalmente, última diapositiva, todo eso se ve reflejado acá, cuando usted haga el diagnóstico y pida el examen radiográfico, justifique el por qué lo está pidiendo, considerando toda la información anterior. Con eso, queridos alumnos, termino. No haré una reflexión hoy día porque no tengo a nadie en la clase, por lo tanto no tiene ningún sentido, pero les mando un saludo grande y cariñoso a todos ustedes, que estén muy bien, ojalá todos sanos, sin contagiarse, ¿no es cierto? Espero nos veamos prontamente. Actualmente los medios de contacto con mi persona, debido a que la universidad mandó un correo para que fuese así, oficialmente siempre a través del correo o de mensajes del portal. WhatsApp me pueden mandar, todos ustedes tienen mis datos, pero eso no sirve, no funciona como método oficial, así que idealmente cuando tengan preguntas de materia o dudas, mándenme un correo o un mensaje directo, yo siempre estoy disponible para responderle. Ojalá siempre el correo, porque el correo me llega al teléfono y yo lo veo. El portal yo lo
revisando cada cierto tiempo, pero no constantemente, por lo tanto, siempre les voy a recomendar que lo hagan a través de correo oficial, que ustedes ya saben cuál es.